La noche de otoño ya había cubierto la ciudad. Las lluvias caían del cielo, como si probaran su fuerza. La habitación estaba oscura y silenciosa. Las raras luces de la calle parpadeaban fuera de la ventana, proyectando sombras en las paredes, recordándome algo olvidado hace mucho tiempo. Esta noche me pareció demasiado larga, y al quedarme solo conmigo mismo, repetí una y otra vez en mi cabeza los acontecimientos de los últimos meses. Ella se fue y eligió a otro, Arthur, el mismo que, aparentemente, le ofreció algo que yo no pude. Estuvimos juntos durante casi 2 años, y su traición todavía se sentía como una herida reciente que no me dejaba en paz. Preguntas que no tenían respuesta cobraban vida por la noche, atormentándolas y aparentemente sin fin. En el fondo, quería vengarme de alguna manera, recuperar mi sentido de orgullo y hacerle saber que su acción no pasó desapercibida. Justo cuando estaba a punto de irme a la cama, de repente sonó el teléfono. El sonido me sacó de mis pensamientos sombríos. El número me resultaba desconocido, pero una premonición interior me decía que aquella sería una conversación desagradable. ¿Hola? Intenté no mostrar emoción, aunque todo en mi pecho ya estaba tenso. Se escuchó una voz familiar al otro lado de la línea. Era él, Arturo. Por un momento no supe ni qué decir. Me vinieron a la mente demasiadas cosas, y odié el hecho de que este hombre hubiera irrumpido literalmente en mi vida, no por su propia voluntad, pero aún así. Arthur habló con calma y tranquilidad. Hola, Henry. Perdón por llamar tarde. Llamé porque tengo que ir a recoger las cosas de Emily. Ella pidió recogerlos. Su tono tranquilo me irritó, pero me contuve y permanecí indiferente. ¿Cuándo vas a venir? Pregunté, calmando mi respiración, pero todo estaba hirviendo por dentro. Mañana por la tarde, si no le importa, respondió. Y nuevamente sentí una oleada de irritación. Su voz segura y ecuanimidad me irritaron aún más. Probablemente ni siquiera entendía cómo su presencia literalmente me quitaba la energía, pero no pude negarme. Parecería demasiado patético, como si le tuviera miedo. Bien, ven mañana a las 7, respondí, ocultando la tensión detrás de palabras breves. Después de esta conversación, reinó el silencio en la habitación, que parecía aún más pesado que antes. El otoño fuera de la ventana de repente se volvió no solo fresco, sino verdaderamente frío, penetrante hasta los huesos. Estaba a punto de conocer a un hombre a quien despreciaba, y ya comenzaban a formarse pensamientos en mi cabeza sobre cómo me gustaría que esta reunión fuera diferente a su escenario. Me senté en una silla, tratando de poner en orden mis pensamientos. En el fondo, algo me decía que este encuentro podría convertirse para mí en una especie de oportunidad, una oportunidad de vengarme. Quizás el destino me había dado una oportunidad inusual de recuperar la sensación de control. Por un momento incluso me sentí mejor, y curiosamente, por primera vez en mucho tiempo, comencé a idear un plan. Tenía que ver que su aparición en mi vida no quedaría sin consecuencias. No sabía cuál sería el resultado, pero el sentimiento de venganza, por insignificante que fuera, despertó mi determinación. Mi ex se fue eligiéndolo, dejándome con un sentimiento de humillación, y ahora, él mismo aparecerá en mi casa como si nada hubiera pasado. Poco a poco, este pensamiento tomó forma en mí. Le dejaré sentir cómo se siente cuando tus sentimientos juegan en tu contra. No sé exactamente cómo implementaré esto, pero definitivamente no dejaré que se vaya tan fácilmente con las cosas de Emily. Quizás esta sea algo así como mi última palabra en esta historia. Una extraña mezcla de ira y curiosidad surgió en su interior. ¿Cómo se comportaría? ¿Podrán nuestros ojos encontrarse o él se sentirá tan incómodo como yo el día que me enteré de todo? Inconscientemente sabía que este plan era un poco absurdo, y que todo era un juego de mis propios agravios, pero ya no podía parar. Llegó la noche y esperé con gran expectación su llegada. Se hizo el silencio en la casa, roto solo por el sonido del viento al otro lado de la ventana. El otoño se acercaba lentamente al invierno, añadiendo un escalofrío y un presentimiento al aire nocturno. Apenas encendí las luces, solo la lámpara del escritorio arrojaba una suave luz amarilla en la esquina de la habitación, dejando el resto de la habitación en sombras. Me aseguré de que esta noche era una oportunidad para algún tipo de venganza, y sin embargo, por dentro me sentía inseguro. Cuando sonó el timbre, mi corazón comenzó a latir más rápido, recordándome que en ese momento ya era demasiado tarde para retroceder. Abrí la puerta, tratando de parecer lo más reservada posible. Arthur estaba en el umbral, y su aparición me hizo estremecer, aunque nunca lo admitiría. Iba vestido con sencillez, chaqueta negra, suéter y vaqueros. La mirada es segura, pero una ligera tensión se refleja en el rostro. Quizás él tampoco sabía cómo sería esta visita. Hola, dijo, asintiendo, y di un paso atrás para dejarlo entrar. Adelante, respondí en un tono uniforme,
sintiendo que la tensión aumentaba. Todo en mí estaba en contra de este momento, pero decidí actuar con calma, como si nada especial estuviera pasando. Entramos a la sala y le señalé un lugar donde podía sentarse. Él mismo permaneció de pie con los brazos cruzados, tratando de no dar a entender que su presencia me afectaba. Arthur se sentó, puso las manos en las rodillas y miró en silencio a su alrededor, como si buscara algo de lo que valiera la pena hablar. ¿Debería servirte algo? ¿Whisky o algo más fuerte?, sugerí, sin saber cómo iniciar la conversación que era inevitable. Arthur alzó las cejas sorprendido, pero aún así estuvo de acuerdo, como si esperara que la conversación se volviera demasiado incómoda sin eso. Saqué una botella y me serví un vaso pequeño, tratando de parecer tranquilo. Nos sentamos en silencio, cada uno concentrado en su vaso, como si se supusiera que el alcohol debía decirnos cómo afrontar la situación. Arthur me miró, como si estuviera tratando de leer lo que tenía en mente. ¿Cómo estás en general?, preguntó en voz baja, mirándome con la misma seriedad que en algún momento despertó mi hostilidad. Tal vez estuviera realmente interesado, pero no importaba. Sentí una oleada de irritación creciendo dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer?, respondí con sarcasmo, apretando ligeramente el vaso. Su pregunta me hizo perder el equilibrio, aunque esperaba que él hablara primero. Arthur asintió, dándose cuenta de que no se debía esperar ninguna otra reacción de su parte. Hubo un tenso silencio entre nosotros durante varios segundos. Nos miramos en silencio y había algo en esa mirada, extraño, casi desafiante. Está bien, Henry. Solo vine a recoger sus cosas, dijo finalmente, claramente sin querer complicar la situación. Sonreí, dándome cuenta de que la confusión se estaba gestando en él. Que sea, pensé, aún más interesante. Sus cosas están en el dormitorio, respondí con calma, señalando hacia la puerta del fondo. Puedes aceptarlo. Me miró un poco confundido, como esperando que continuara, pero permanecí en el lugar, mostrando con toda mi apariencia que él mismo tendría que entrar a la habitación y encontrar todo lo que necesitaba. Al verlo levantarse y entrar en el dormitorio, sentí una oleada de extraña satisfacción. Arthur cumplió literalmente mi pedido, pero en su mirada había una ligera confusión, casi confusión. Desapareció detrás de la puerta y escuché que los gabinetes se abrían silenciosamente y él jugueteaba con sus cosas. Por un momento, me invadió una sensación extraña, como si él mismo estuviera ahora en el papel de vulnerable y yo hubiera tomado el control de la situación. Un minuto después, regresó con una bolsa y apenas noté un atisbo de vergüenza en su rostro, pero Arthur rápidamente recuperó la calma, tratando de actuar con naturalidad. Cuando Arthur regresó a la sala de estar, sosteniendo una bolsa de cosas, supe que el momento pronto terminaría. Iba a irse, y esta breve, aunque tensa reunión, quedaría en nada. Lo miré, preguntándome si debería agregar algo más, incluso unas pocas palabras para desequilibrarlo un poco. ¿Ya te vas?, pregunté con una leve sonrisa, tratando de que mi voz sonara indiferente. Arthur frunció el ceño y su mirada se detuvo en mí un poco más de lo que esperaba. Sí, creo que debería irme, respondió, pero no se movió. Una idea surgió dentro de mí, un poco atrevida, pero apropiada a la situación. Rápidamente serví otro vaso y sugerí, ¿quizás para el camino? Arthur dudó por un momento, pero aparentemente decidió no complicar la situación. Él asintió y se hundió en su silla. Le di el vaso y noté lo tenso que lo sostenía en sus manos. ¿Por qué vamos a beber?, pregunté levantando ligeramente mi copa, como si se tratara de un encuentro completamente normal. Arthur se congeló por un segundo. Su mirada se volvió pensativa. No lo sé, quizás para completarlo, dijo, y noté que había amargura en su voz. Sutil, pero bastante sincera. Asentí brevemente, mirándolo con un incomprensible sentimiento de satisfacción. Todo bullía dentro de mí. Me gustaba la idea de que él también pudiera no haberse sentido del todo cómodo. Bebimos en silencio. El alcohol lo calentó un poco, suavizando la extraña tensión que flotaba en la habitación. Arthur bajó su copa y no pareció tener prisa por irse. Este sentimiento de ligera confusión en él pareció intensificarse y me sentí un poco mejor. Entonces, ¿todavía estás con ella?, pregunté sin ocultar mi curiosidad. La sorpresa brilló en sus ojos. Claramente no esperaba tal pregunta. ¿Es esto importante? Su voz sonó aguda, pero había vulnerabilidad en su respuesta. Simplemente me encogí de hombros y seguí estudiándolo, como si estuviera buscando algo debajo de esta superficie. En ese momento me vino a la mente un pensamiento extraño, una idea que podría convertirse para mí en una especie de compensación por todo lo sucedido. Podríamos simplemente hablar normalmente, como adultos, sin acusaciones, si quieres, sugerí de repente, sabiendo que ya no tenía intención de dar marcha atrás. Mi voz sonaba tranquila, pero había notas de desafío en lo más profundo. Arthur me miró fijamente. Claramente no esperaba tal propuesta. Sus labios se torcieron, como si se preguntara si estaría de acuerdo. ¿Solo hablar?, preguntó, enfatizando la duda en cada palabra. Sí, como sea, respondí,
encogiéndome de hombros y tratando de mantener la apariencia de indiferencia. Poco a poco, Arthur empezó a relajarse y su cautela desapareció. Levantó los ojos y me miró atentamente, como si tratara de entender qué había realmente detrás de mis palabras. «Está bien, digamos. ¿De qué vamos a hablar entonces?», preguntó. Pensé por un segundo, sin saber hacia dónde iría nuestra conversación, pero sentí que ya tenía el control de la situación. «Bueno, ¿qué se siente ser por quien la gente deja a los demás?», pregunté con una sutil sonrisa, sintiendo como mis palabras le dolían. Él miró hacia otro lado, claramente sin saber cómo responder, y me permití una breve sonrisa, disfrutando de su confusión. Nos sentamos uno frente al otro, y el silencio entre nosotros se hizo cada vez más denso. Observé a Arthur, tratando de no perderme ni una sola emoción que cruzó por su rostro. Claramente no esperaba que yo le hiciera esa pregunta y, aparentemente, estaba perdido, sin saber cómo responderla. Finalmente, respiró hondo y murmuró: «No creo que sea tan simple como crees». No pude evitar reírme un poco. «Por supuesto, no es fácil», respondí, tratando de no mostrar lo importante que era realmente esta conversación para mí. Por dentro todo temblaba por una extraña mezcla de ira, interés y atracción inesperada hacia este hombre, a quien hasta hace poco consideraba mi rival. «Entonces, ¿cómo es ser tan atractivo?», pregunté con un ligero desafío en mi voz, sin creer que estaba diciendo esto en voz alta. Arthur me miró rápidamente, como si intentara descubrir si estaba bromeando o no, pero no respondió. Lo vi sacudir la cabeza débilmente. Luego volvió a tomar el vaso y tomó otro sorbo. Su silencio delató la tensión que crecía en él a cada minuto. Parecía que no sabía cómo reaccionar ante mis palabras, y por alguna razón, esto me animó aún más. Decidí no parar. «A veces es así de simple, Arthur. Dime, ¿alguna vez pensaste que tu confianza podría lastimar a alguien?». Sentí mi mano caer involuntariamente sobre su hombro. Un toque apenas perceptible, pero había algo más en él. Se quedó paralizado y sentí los músculos de su hombro tensarse bajo mi palma, pero él no se apartó y yo no quité la mano. Estuvimos sentados así solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. La lluvia otoñal fuera de la ventana se intensificó, como si enfatizara este tenso silencio. Arthur finalmente me miró a los ojos, y en su mirada vi toda una gama de sentimientos, desde confusión hasta interés oculto. Quizás quería saber a dónde iba todo esto, tal como yo. De repente sentí que me invadía una extraña sensación de victoria. Esto fue algo completamente nuevo de lo que esperaba de nuestra reunión. Por un segundo incluso dudé de mis propios motivos, pero ya no quería retroceder. Mis dedos apretaron ligeramente su hombro y me incliné un poco más cerca, como si fuera un movimiento normal sin ninguna intención detrás. «Sabes, Arthur», dije en voz baja, conteniendo el temblor de mi voz, «no eres quien esperaba ver». Algo esquivo brilló en sus ojos, y noté cómo tragaba sin quitarme los ojos de encima. Tenía la sensación de que él mismo no entendía cómo reaccionar ante lo que estaba pasando entre nosotros. Estábamos demasiado cerca. Sentí su calidez, su tensión, como si este momento no hubiera sucedido, si ambos no lo hubiésemos querido. Arthur exhaló lentamente y dijo en voz baja: «¿Y qué crees que soy?». Su voz era apenas audible, pero sonaba como un desafío. Sentí que mi corazón dio un vuelco. «No lo sé», respondí, tratando de resistir el toque que podría destruirlo todo. Pero de repente di un paso, acortando la distancia restante y tocando su rostro, un poco más lento de lo que había planeado. El tiempo pareció ralentizarse. Sentí mi corazón latiendo con fuerza en mi garganta cuando mis dedos tocaron su rostro. La piel de Arthur era cálida y suave, y para mi sorpresa, no sentí resistencia ni intento de alejarme. Me miró, su mirada era intensa, pero algo nuevo apareció en ella, una mezcla de interés y confusión. No sabía qué me impulsó a hacer esto, pero algo en ese momento me dijo que ya era demasiado tarde para retroceder. Me incliné más cerca y, conteniendo la respiración, rocé ligeramente sus labios con los míos. Era una sensación extraña, casi irreal, pero al mismo tiempo me llenaba por completo. Al principio, Arthur se quedó helado, y sentí que se le cortaba la respiración, pero en lugar de alejarse, se relajó lentamente. Sus labios respondieron a mi beso, tímidamente al principio, como si se estuviera probando a sí mismo, y luego con más confianza. No podía creer que esto estuviera sucediendo, pero su respuesta fue la confirmación de que esta conexión no era solo mi fantasía. Su mano se posó lentamente sobre mi hombro, y de este toque, una ligera descarga recorrió mi cuerpo. Todo el resentimiento acumulado durante el tiempo pasado a solas después de la traición parecía insignificante, y en ese momento solo existíamos nosotros. El beso se hizo más profundo, más confiado. Cada una de sus respuestas, cada toque parecía destruir las barreras que había estado construyendo dentro de mí durante tanto tiempo. Me resultaba difícil creer que estaba allí,
en la penumbra de mi sala de estar, con Arthur, el mismo hombre que había puesto todo patas arriba. Pero me quedó claro que no había culpa en él, que tal vez él mismo era parte de algo más grande de lo que podía comprender. Sus dedos tocaron suavemente mi rostro, y lo sentí sonreír sin romper el beso. Esto despertó en mí sentimientos encontrados, un extraño alivio y confianza en que este encuentro, por inesperado que fuera su resultado, tenía importancia. Finalmente nos separamos y lo miré a los ojos, tratando de encontrar la respuesta a la pregunta silenciosa que daba vueltas en mi cabeza. Arthur me miró. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo inusual, casi cálido, en sus ojos. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Yo también guardé silencio, sin atreverme a romper el silencio. Todo lo que estaba sucediendo de repente cobró sentido. No era venganza ni venganza, no era una forma de escapar. Fue un momento en el que encontré algo nuevo, aunque no sabía qué pasaría después. Bueno, dijo finalmente en voz baja, mirando hacia abajo. Creo que tengo que irme. Asentí, sintiendo que sus palabras me devolvían a la realidad. Lentamente tomó la bolsa que contenía las cosas que Emily había dejado y se dirigió hacia la puerta. Lo seguí con la mirada, sintiendo un ligero vacío interior, como si esa noche hubiera recibido algo importante, pero inmediatamente tuviera que dejarlo ir. Ya en la puerta, Arthur se dio la vuelta. Su mirada se detuvo en mí por una fracción de segundo y dijo en voz baja: «Gracias, Henry». No sabía exactamente qué estaba agradeciendo, por el beso o por el perdón que podría haber visto en mis ojos, pero asentí brevemente y se fue, dejándome sola en una casa vacía, llena de silencio y un ligero arrepentimiento. Después de que Arthur se fue, reinó un silencio absoluto en la casa. Me paré en medio de la sala, sintiendo como si todo dentro de mí se congelara. Debería haberme sentido aliviado de haber cerrado finalmente este capítulo de mi vida, pero en cambio, sentí una extraña paz mezclada con un vacío. Por un momento me pareció que era un sueño. Este beso, su mirada, su agradecimiento por la despedida. Pero entonces, sentí una ligera sensación de hormigueo en mis labios, un recordatorio de que esto era real. Me pasé la mano por la cara, tratando de poner en orden mis pensamientos. Pero los recuerdos de lo sucedido no querían irse. Me acerqué a la ventana y vi a Arthur alejarse calle abajo, fundiéndose en la oscuridad de la noche. Había algo definitivo y al mismo tiempo un poco triste en ello. Esta noche no transcurrió como esperaba. Quería venganza, quería dar rienda suelta a mis agravios. Pero algo cambió. ¿Fue perdón, aceptación o incluso interés en Arthur? Estas preguntas quedaron en el aire, y me di cuenta de que al final no era tan importante. Algo dentro de mí se calmó, y supe que ahora podía seguir adelante. A la mañana siguiente todavía estaba pensando en ayer. Los pensamientos sobre el beso volvían una y otra vez, sin importar lo mucho que intentaba deshacerme de ellos. Cogí mi teléfono y abrí una red social donde estaba suscrito a varias comunidades anónimas, donde la gente compartía historias. Mi mano automáticamente buscó el botón «Escribir», y decidí que tal vez debería grabar esta noche como una especie de despedida de los sentimientos pasados y de mi antiguo yo. La historia poco a poco fue cayendo en la pantalla. Cada frase era un reconocimiento simple, pero sincero de que finalmente pude dejar de lado mis agravios y encontrar la fuerza dentro de mí para algo más. Escribí: «Ayer me di cuenta de que la venganza no es la respuesta, no traerá la paz. Incluso si eres capaz de vengarte, lo único que te quedará es el vacío. A veces la vida nos regala regalos extraños, y aquellos a quienes considerábamos enemigos resultan estar mucho más cerca de lo que pensábamos». Después de terminar la historia, presioné el botón de enviar sin pensar demasiado. Todo lo que quería era deshacerme del peso de la experiencia y tal vez dejarla como un pequeño recordatorio para alguien que también estaba tratando de sobrellevar el dolor. Todo el día volví a pensar en estos hechos, sintiendo cómo poco a poco los recuerdos empezaban a perder su poder, como si se disolvieran en una nueva comprensión. Ahora, al recordar el beso con Arthur, no sentí ni arrepentimiento ni resentimiento. Fue un momento que me ayudó a sanar. La despedida del pasado fue fácil, casi brillante, y aunque no sabía si algún día volvería a verlo, ya no me importaba. Estaba listo para seguir adelante, hacia nuevos encuentros, hacia un nuevo sentimiento, libre de resentimientos y abierto a las nuevas oportunidades que la vida me tenía reservadas.